El tema que me va a tocar a mí hablar es, es un tema que yo siempre digo me fascina. Ahí están viendo mi pantalla. Bien. ¿Qué es la definición de indicadores financieros? Yo no soy una persona que venga del grupo, digamos, de los sistemas, ¿ok? Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los patrocinadores. Acá estamos nosotros. Es decir, van a tener, los que ganen la parte nuestra en el sorteo, van a tener el curso de Power BI focalizado en finanzas corporativas, que un poco vamos a enseñar todo lo que van a ver ustedes ahora en estos 20 minutos que arrancan ahora. Primero que nada, me presento. Sí, yo soy Antonio Sánchez de Weck, soy especialista en Business Analytics, siempre me digo que esa es mi especialidad. Siempre trabajé en el análisis de información para la toma de decisiones, yo soy contador público, es decir, que manejo la información de la empresa desde el origen, desde que se produce la transacción y cómo impacta esta en los distintos estados. Bien, fui profesor de finanzas corporativas, ex gerente financiero de muchas empresas y aproximadamente en el 2010 arranco con esto de, es decir, yo siempre estuve en relación de dependencia hasta el 2010 donde arranco con esta consultora que se llama sanchezwork.com y que nos especializamos en dar soluciones de Business Analytics a empresas. Bien, entonces lo que van a ver conmigo es lo que yo aplico día a día. Bien, es lo que yo estoy haciendo con mis clientes hoy cada vez que empezamos a trabajar. Siempre en el área financiera, por supuesto. Entonces, vamos a hacer un poco rápido para poder ver después ejemplos. Yo creo que después está destinada la mesa para hacer consultas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de implementar una política de Business Analytics en las empresas, en el área de finanzas corporativas, yo siempre digo que tenemos que hablar en tres dimensiones. Bien, es lo primero yo como para empezar a pensar en los indicadores financieros, nosotros, y esto va más que nada destinada a todas aquellas personas que no tienen un expertise financiero o contable, entonces por ahí les resulta muy difícil interpretar lo que necesita el tomador de decisiones. Yo siempre digo que nosotros vamos a trabajar en tres niveles, el económico, el financiero y el patrimonial. Es decir, la primera definición que yo tomo cuando voy a encarar y empezar a definir mis indicadores es pensar en estas tres dimensiones. Económico, si gano o pierdo dinero. Financiero es cómo financio la política, digamos, ese resultado dentro de la empresa. Y patrimonial es cómo está estructurada el capital de mi empresa, es decir, cuánto debo, cuánto tengo para cobrar, qué es realmente mío, cuánto fue el aporte de los propietarios. Hacer un análisis en una empresa por alguno de estos niveles o de estas dimensiones sin considerar las otras estaríamos cometiendo un error garrafal. Una vez que tengo eso, viene la segunda duda que se me presenta. ¿Qué tengo que hacer? ¿KPIs o indicadores? Por ejemplo, acá puse alguno, un beneficio operativo, el margen de contribución, un free cash flow, un retorno sobre la inversión o el ROI, un EBITDA. ¿Bien? Eso es lo primero que yo empiezo a pensar. Digo yo, no, a mí no me sirve un KPI solamente. Yo si muestro el KPI solamente, no le estoy dando el contexto para explicar ese KPI. Y el contexto para explicar ese KPI, yo sí o sí lo voy a tener en la presentación de estados. Bien, estados o informes que, si bien tienen los nombres tradicionales, ustedes van a ver que no son para nada tradicionales. Bien, un estado de resultados, un capital de trabajo, un flujo de fondos, un origen y aplicación de fondos, o cualquiera de los análisis patrimoniales que podemos llegar a tener. Entonces, por este lado yo tengo el indicador en sí, el que me da la clave a mí de lo que yo voy a hacer, y por otro lado tengo la forma en que voy a explicar las variaciones que yo tengo en ese estado, ¿bien? O en esos indicadores. Seguimos avanzando. ¿De dónde yo saco la información para empezar a trabajar? Yo hasta acá, yo siempre, justo veía esta mañana una respuesta que me ponía en un post que yo había escrito en LinkedIn, Tony Jurado. Y me decía que la importancia de tanto de definir el indicador con el tomador de decisiones, como también así encarar sacar el dato de origen. Bien, bueno, nosotros en la consultora esas dos tareas las hacemos al mismo tiempo. Es decir, independientemente tengamos o no definido el indicador, ya más o menos se sabe de dónde viene el origen de datos, que es el ERP de la empresa. Entonces ustedes no le van a errar si encaren esas tareas en forma conjunta. Nosotros, bueno, ya tenemos una estructura en la consultora, entonces generalmente son dos equipos de trabajo que entran directamente a la empresa a la hora de empezar a trabajar. Es decir, uno es el que empieza a definir el indicador, generalmente eso lo conduzco yo, y por otro lado está el equipo de mujer, que es el que se encarga de entrar directamente en el ERP, de abrirlo entero al ERP, para ver cómo está la información de base. El ERP es el sistema de gestión que nosotros tenemos. Es decir, yo desde ya les digo, es decir, cualquiera que piense empezar a trabajar en el mundo de los datos, es impensado no hacerlo directamente conectado con el ERP.
Es decir, si ustedes piensan empezar a tomar datos de Excel o de otro tipo de información externa, salvo que sea algo de soporte de ese ERP, por ejemplo, un tipo de cambio, el home banking, de que saquemos los movimientos financieros de un banco, o algún análisis específico, por ejemplo, un PLC de una fraccionadora, una balanza o cualquier otra información, no va a ser correcta. Bien, entonces nosotros normalmente tomamos el ERP de la empresa como el principal fuente de datos. Y en este punto, para empezar a definir el indicador y teniendo esta base, nosotros lo que hacemos es una especie de roleplay. Y hacemos un roleplay con los tomadores de decisión de la empresa. El tomador de decisión de la empresa puede ser, si estamos hablando del área financiera, el director financiero o el accionista de la empresa, o el tesorero, o el cuenta correntista. Es decir, no importa el escalafón que tenga dentro de la organización, para nosotros es una persona que necesita datos o necesita información para tomar decisiones. Entonces siempre vamos a esa parte y hacemos este roleplay. Lo primero es definir el indicador. Yo siempre le pregunto, digo, ¿qué es lo que te mueve la empresa? ¿Cuál es el principal indicador que vos tenés para empezar a trabajar? Le pregunto cómo lo calcula, ponemos la fórmula de ese indicador. Ese indicador puede ser un resultado, puede ser una EBITDA, puede ser un margen de contribución, puede ser varias situaciones. Una vez que tengo yo cómo lo calcula, me voy y digo, che, ¿y quién más lo ve aparte de vos? ¿Quién ve este indicador aparte de vos para su trabajo diario? ¿De dónde sacás esa información? Entonces vamos a ver un ejemplo práctico ahora, donde voy mostrando cómo yo hago ese origen de datos, lo voy, digamos, a ese indicador, al cálculo, lo voy abriendo de acuerdo a dónde voy a sacar la información, para tomar ese transaccional y poder importarlo acá adentro. Luego vengo y le pregunto con qué frecuencia lo haces, cómo es la frecuencia en que vas presentando esto, y por último alguna observación especial que se tenga. Y vamos a ver cómo sería. Acá yo tengo un ejemplo de roleplay para el análisis financiero. Entonces fíjense cómo es. Esto es una planilla Excel que yo la llevo siempre. Es decir, yo siempre la hago cuando estoy con un cliente. Eventualmente, esto generalmente me gusta hacerlo yo porque trato de meterme o tratar de lograr la mayor empatía con el tomador de decisiones para la hora de definir los indicadores. Y yo generalmente, bueno, si es en la parte financiera, generalmente la voy haciendo yo. Es decir, la voy haciendo yo directamente por el expertise que ya tenemos dentro de la empresa, digamos, en esta área. Y yo siempre defino, digamos, en este ejemplo se definió que el EBITDA era nuestro principal indicador que iba a medir la empresa. El que a mí me iba a definir cómo estoy yo en todo esto. Bien, ¿cómo lo calculo? Margen de contribución menos gasto de estructura. ¿Quién es el destinatario directorio? ¿Cuál es el origen de los datos del mayor contable más la estrategia contable? Ya vamos a ver un modelo de datos creado para esto, cómo se arma. ¿Qué frecuencia de presentación tienes mensual? Y alguna observación. Normalmente nosotros nos piden explicarlo por unidad de negocio. Para poder explicar esta EBITDA o poder justificar sus variaciones o cualquier número que nos resulte alejado de lo que nosotros pensábamos que tenía, el primer indicador que nosotros usamos habitualmente es la venta, y nosotros lo que vamos a mostrar, ustedes van a ver, va a ser la evolución de la facturación y el P por Q o el precio por cantidad. Un análisis esencial, por lo menos en el contexto argentino, es decir, muchos de los que están escuchando ustedes no deben conocer ni siquiera lo que implica tener una inflación constante. Nosotros tenemos una inflación acá cerró el año pasado creo que arriba del 200% anual. Entonces este tipo de análisis para nosotros es no fundamental, es esencial hacerlo. ¿Quiénes son los destinatarios? No solamente directorio, acá se abre a gerencia, se abre a los vendedores, porque los vendedores que están en la calle necesitan esta información también para tomar decisiones. Va a ser distinta la exposición del panel, ¿bien? Totalmente distinta, pero la información es la misma. ¿De dónde sacamos esta información? Sacamos el módulo de venta, la frecuencia de visualización es tiempo real y generalmente nosotros lo estructuramos a esto para verlo en el dimensional. ¿Qué le llamamos el dimensional? Los atributos de clientes, los atributos de producto, los atributos de proveedor, o cualquier otro atributo que necesite visualizar esa información. Esta lista se hace prácticamente interminable cuando nosotros la empezamos a trabajar, pero nosotros empezamos a hacer foco desde el más importante al más desarrollado. Y vamos a ver esto en la práctica, cómo es. No, perdón, antes tenía, que justamente me sucedió esta semana y por eso lo quiero mostrar, cómo se sale cuando empezás a hacer ese análisis,
se sale de lo que es la visualización normal de un estado de resultados, por ejemplo, es decir, para todos los que son contadores o vienen del rubro financiero, que tienen alguna expertise en hacer análisis financiero, van a ver cómo muchas veces uno sale de lo que es la visualización tradicional. Bien, y esto nos pasó a nosotros, nos encargaron un trabajo, tenemos varios desarrolladores inmobiliarios de clientes en el estudio, y cuando empezamos a ver el tema de empezar a hacer la estructuración de nuestro modelo de datos para empezar a trabajar o cómo íbamos a hacer el principal indicador, nos damos que la primera visión, la tradicional, era hacer directamente el contable fiscal. ¿Qué implicaba el contable fiscal? Yo agarrar el mayor contable, sumarizar todo lo que dan las cuentas de resultado y tirar el estado de resultado tal cual salía de la contabilidad. Con la estructuración de mi estrategia contable, es decir, qué cuentas iban en ingreso, qué cuentas iban en egreso, la correspondiente agrupamiento, para poder sacar gasto de estructura y demás. Pero cuando me empiezo a analizar, si ustedes piensan lo que es un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, que vendría a ser una empresa, por ejemplo, eh, que construye un puente, que construye un barrio privado, que construye un edificio, ustedes van a ver que generalmente no va paralelo lo que es el consumo de esa obra, es decir, cómo van los egresos de esa obra como con respecto a la venta. Entonces el resultado que nosotros tenemos contable o fiscal muchas veces no es real. Y para sacar el real y la medición, especialmente en un contexto inflacionario como nos pasa en Argentina, nosotros hemos definido un indicador nuevo para nosotros que se llama el margen real. ¿Y cómo es el margen real? Yo saco mi análisis contable fiscal y a eso le sumo lo que yo tengo esperado que termine esa obra. Entonces agarramos cada uno de los proyectos del desarrollador inmobiliario decimos, bueno, el edificio 1, el edificio 2, el edificio 3, por ejemplo, el edificio 1 tiene 100 departamentos, capaz que la apropiación de gastos que se hicieron hasta el día de la fecha que estamos haciendo el análisis lleva un 60% de la obra, pero capaz que está vendido un 10 o que está vendido un 100. Entonces, si yo me quedo con el fiscal, voy a quedar con un estado de resultado totalmente desproporcionado. Entonces, lo que voy a hacer es crear un modelo de datos, que ya van a ver cómo lo hago rápido, donde yo muestre la información de lo que me falta construir. Entonces, yo acá voy a tener un margen de contribución real en todo momento para que mi desarrollador pueda llevar día a día su obra. ¿Bien? O su negocio vendría a ser propiamente dicho. Así que ese margen de contribución, que es el principal, es decir, arriba del EBITDA, el principal indicador que yo tengo que me justifica un EBITDA es el margen de contribución. Yo tenga el mejor margen posible. Pero esto no es todo. ¿Por qué razón? Porque en un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, el origen y aplicación de fondos o cómo se va gastando este dinero que está acá es fundamental. Y eso es lo que mostramos nosotros acá. Como dice, sí, bueno, bárbaro, yo tengo gastado tantos insumos, tanto arena, tanto ripio, tanto materiales de abertura, tanto terreno, todo eso. ¿De dónde salieron los fondos? ¿Cuándo lo estoy pagando? Bien, van a ver cómo nosotros ahora relacionamos en un modelo de datos toda esta información. Y por último, un capital de trabajo que es esencial para cerrar este análisis desde el punto de vista que a mí me va a dar la liquidez o la solvencia de la empresa. ¿Qué es capital de trabajo? Activo corriente menos pasivo corriente. Yo hasta el momento no hablé de ninguna fórmula, hablé de conceptos. Bien, estos conceptos yo los tengo que llevar al ERP. ¿Se acuerdan que yo había puesto? Para mí lo esencial es trabajar con el ERP. Vamos a ver cómo está esto en el ERP. Y en un modelo de datos real. Yo acá tengo unos modelos de datos armados, ¿bien? Y vamos a ver este, por ejemplo. Esto es un desarrollador inmobiliario. Vamos a verlo acá. Y ustedes van a ver cómo yo voy desarrollando, voy pensando esa información que yo les decía ahí. Primero, saco directamente de mi ERP lo que es el presupuesto de la obra y que te va cotejando con respecto a la realidad. ¿Bien? Que es este que está acá. ¿Ok? Estos son los campos tal cual sale de mi sistema. ¿Bien? Donde yo tengo la cantidad que se había pensado que se iba a usar, la cantidad que se va usando, qué precio promedio está teniendo, cuándo se lo usó y demás. Y a esto lo tenemos que comparar directamente con lo que sería, esperen, voy a correr la barra que tengo acá abajo, ahí está, con el estatus de cada una de mis unidades. Entonces yo con esta información voy a empezar a armar mis medidas, ¿bien? Y acá fíjense, yo siempre hago énfasis que ustedes tienen que entrar siempre directamente al ERP. No se dan una idea de la cantidad de información que sacan directamente del ERP. La mayoría de las veces el ERP no va a estar configurado. En una pyme está usado generalmente en un 30, en un 20%. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos a meter fórmulas, nos metemos a meter queries por todos lados, Excel externo, todo lo demás. Y simplemente hay que configurarlo al ERP.
hay que hacer un pequeño cambio. Nosotros en el 90% de los clientes nos metemos directamente en el ERP a tratar de modificarlo de tal forma, no modificarlo haciendo parametrizaciones adicionales, sino reparametrizar para poder obtener esa información de esos indicadores que nosotros pensábamos tener. ¿Bien? Y fíjense, este sale directamente del ERP, te está diciendo, fíjate, la superficie comercial que tenía, la superficie cubierta, la superficie ponderada, te da el precio que vos tenías pensado que iba a ser, el porcentaje de obra que se va haciendo. ¿Bien? Tengo otro acá, similar a ese, que está acá, ¿bien? Donde básicamente está trabajando lo mismo, que está conectado, estos están conectados a un sistema que se llama Finegams, que es un ERP común, no es de los caros, es bastante económico en comparación a cualquiera, y que maneja la información plena con respecto a eso. Entonces yo voy estructurando mi modelo de datos de acuerdo a eso. Entonces yo clasifico, en este caso yo necesito hacer, tomo el mayor contable, que es el que está acá. Normalmente el mayor contable te da prácticamente toda la información que vos necesitas. Y ahora vamos a ver las fórmulas con respecto a esto, en los 5 minutos que nos quedan. Fíjate una cosa importante. El dimensional, que es el que me va a clasificar a mí por unidad de negocio y demás, normalmente ya te viene. Cada transacción que vos registrás, lo tenés. ¿Bien? Y no importa el sistema que uses, normalmente eso está en la información. El usuario final no lo conoce porque tenemos malas implementaciones de ERP. Entonces tenemos que hacer mucho foco en esto. Cuando yo entro al ERP y hago mi mapeo, yo lo que pido es que a mí me brinden, que lo tengo por acá, en un segundo, voy a ocultar la barra de tareas. Yo lo que uso normalmente es, perdón, acá lo tengo en SharePoint. Lo que yo hago es pedir las vistas, que es a mí lo que me va a definir de dónde voy a entrar para poder, o dónde voy a jalar mi información. Entonces, fíjense, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de un sistema Calypso, que es un ERP que existe acá en Argentina, donde yo tengo la definición de cada campo que es lo que estoy necesitando. Esto fue una consecuencia del roleplay con el tomador de decisiones y con nuestra visión del ERP hasta dónde podía llegar. Es decir, nosotros investigamos a fondo ese ERP. Y en base a eso le pedimos al desarrollador que me haga la vista. Esa vista muchas veces el desarrollador te la hace, hay otras veces que no te dan, directamente no te llevan el apunte. Yo creo que eso está cambiando drásticamente, ¿sí? Porque están viendo que esto es realmente un aliado para ellos, porque salva muchas veces el ERP. Nosotros en el departamento nuestro lo que hacemos es crear esto. Y con esto nos vamos a desarrollar lo que son las fórmulas que vamos a usar. Con respecto a las fórmulas, ustedes van a ver que estas son las que usamos generalmente en el taller, los que les toque el tema en el curso, los que les toque hacer el taller, la van a ver. Y básicamente, yo no tengo ningún secreto en las fórmulas, son fórmulas muy simples. Fíjense ustedes que lo que es lo acumulado patrimonial, básicamente yo uso un calculate con el dato, porque ustedes cuando hacen un análisis patrimonial tienen una característica específica esa fórmula, ¿bien? Pero la mayoría para los indicadores, por ejemplo, el beneficio neto y demás, son básicamente calculate, que yo voy trabajando contra la estrategia contable que es mi plan de cuentas. Bien, yo agarro mi plan de cuentas y en base a eso lo voy abriendo. En mi canal de YouTube hay varios casos de esto que yo lo estoy mostrando más detallado. Cuando hablábamos con Miguel, me decía, Miguel, centrate en 20 minutos para hacer un concepto grande de lo que se puede llegar, cómo se vería, y en base a eso lo tenemos. Entonces, lo que sería la frutilla del postre, que sería la parte esta de armar nuestras fórmulas, fíjense que la fórmula más difícil mía es un calculate. Y es todo eso lo que yo voy haciendo. ¿Bien? Y después, las que llevan divisiones, multiplicaciones y demás, básicamente es los resultados de este cálculo, que es acomodar tu estrategia contable con respecto al mayor contable o algún otro informe que vos tenés, y la vas haciendo. Estas son las fórmulas que uso para todos mis proyectos. Y vamos a ver uno real. Sí, listo. Vamos a ver uno último, que sería un modelo real que está creado con esto, y van a ver qué cantidad de indicadores que yo saco, y prácticamente no tengo básicamente esto una empresa industrial. Bien, perdón, acá lo tengo. Vamos a verlo acá. Y van a ver la cantidad de indicadores que nosotros sacamos, básicamente con la fórmula Calculate y acomodando, es decir, el grueso. Ustedes cuando quieran hacer un análisis financiero, no piensen tanto en la fórmula, no piensen tanto en el modelado, piensen en el dato que están usando y cómo lo van a acomodar. Fíjense, esta empresa, todas estas son medidas económicas que me pidieron. Fíjense, son todas Calculate.
Todos calculated. ¿Bien? Simplemente agrupamientos que yo hago desde mi plan de cuentas. No le van a errar. Después es simplemente pasar del económico al financiero, es relacionar el modelo, el asiento contable que yo estoy teniendo con respecto a cómo se financió esa compra, viendo lo que es la parte de compras y la orden de pago. No uso ninguna fórmula específica, no, yo no soy especialista en DAX, no conozco DAX. A mí me hablan de modelado en estrella, no lo conozco en esencia. Bien, lo que yo pienso es el concepto y de dónde voy a sacar esa información. Y las fórmulas que uso son muy, pero por demás simples. Esto es un caso real. Bien, es un caso real. Fíjense todas las medidas que tenemos. Esta empresa me pidió a rolete indicadores. Bien, los clasificamos de distintas formas. A su vez había que ponerlo en el bimonetario, había de todo. Y esto no tiene la parte comercial va por aparte. Pero fíjense que es algo muy, muy simple. Bien, esto era un poco la... He tratado de mostrar mucho en poco tiempo. Yo no sé cómo, si se habrá entendido o no. Les pido disculpas si fue muy rápido. Bien, totalmente. Así es. Acá una sola cosita. Ustedes consideren que lo que yo he mostrado ahí tiene una participación todo el equipo del que están teniendo. El que define la base de datos con que se va a modelar, el que define la herramienta que se va a usar, puede ser Tableau, Analytics, puede ser Power BI o lo que fuera, el que define cómo va a ser la conexión, ¿bien? Y el contador, que es la clave, que el que ve cómo está ese dato en el origen, ¿bien? Las fórmulas después, el modelo, una vez que lo tenés hecho, es muy, muy simple. Primero, nunca tenés una sola fuente. Nosotros tenemos un grupo de empresas acá de 8 o 9 empresas que estamos implementando SAP S4 y SAP S4, por lo menos en Argentina, lo que es el retail, esto es una empresa de retail de materiales de construcción, requiere un software externo. Entonces ahí nomás ya tenés dos orígenes de datos. Después se conecta con Interbanking acá en Argentina. Interbanking es el que te baja toda la información financiera. Entonces normalmente tenés múltiples fuentes de datos. Ahora bien, ¿qué hago yo en una empresa cuando veo en ese caso? Yo primero veo si hay algún software específico para su actividad. Hoy los precios de los software bajaron tremendamente. Y a mí la ecuación, yo siempre le hago la ecuación de lo que es el tiempo que lleva llevar en un Excel varias cosas que poner directamente un ERP. Hoy los ERP son autoinstalables. Es decir, yo veía la definición de desarrollador, la otra vez escuchaba en LinkedIn que decía, hoy se planea decir que cada vez más rápido implementar, cada vez más barato implementar y cada vez más económico implementar. Entonces, no estamos hablando de un SAP S4, eso es otra cosa distinta, pero para una pyme normal, yo me voy directamente de cabeza a ponerle un ERP. Es decir, un ERP para todo lo que es la parte financiera. Y ese ERP trato de complementarlo, que normalmente se puede hacer las API y las conexiones hoy con respecto al específico. Entonces, por ejemplo, acá en Argentina, te doy marcas. Hay un software de producción que se llama Capataz para la pyme. Ese Capataz lo integro con el ERP que estoy teniendo. Entonces, ¿qué logro? Que la persona piense información en la toma de decisiones, que no pierda tiempo llenando Excel. Dale, listo. Bien, es una excelente pregunta. Acá estamos acostumbrados ya.
El tema es así, yo lo que hago es divido la información y depende del índice de actualización que tenga. Primero, lo que es el margen de contribución, el costo de mercadería vendida, trabajo con el precio que tiene en ese momento la mercadería, esté en la moneda que esté. Entonces lo que hago yo es conectarme directamente con el proveedor y del proveedor saco los precios. Generalmente el artículo lo tengo con 2 o 3 tipos de código, es decir, el código equivalente de mi proveedor, y con eso estoy evaluando mi compra en tiempo real. Bien, en mi canal de YouTube creo que tengo un análisis comercial de eso que comentaba, o una nota en link, no recuerdo. Y de eso, esa variación que vos estás teniendo con respecto a la realidad, te da una tenencia que la pongo abajo en el estado de resultados. Bien. Y a eso voy comparándolo con el índice de inflación. Hay empresas, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios en Argentina trabajan con el CAC, que es un coeficiente de actualización de la construcción, índice de precio minorista, inflación o dólar, o euro, depende de lo que sea, pero lo veo partida por partida.